y es que el efectivo está prácticamente obsoleto en China. ¿Ustedes sabían que la mayoría de aplicaciones de Occidente están censuradas? Tienen estaciones con cargadores portátiles por toda la ciudad. No todos los alojamientos aceptan turistas extranjeros. Y yo soñaba con venir a comer comida china en China. Estamos en China, no puedo creer, este país que solamente yo había visto por la tele, por redes sociales, finalmente puedo estar recorriéndolos. Y ¿saben qué? Estas primeras horas han sido retadoras, por decir poquito, han sido llenas de cosas que me han volado la cabeza, me han dicho wow, y al mismo tiempo, ¡uy! Miren lo que está pasando. Ni hao. Hello. Y es que aquí el gobierno ha hecho que, número uno, para evitar la contaminación auditiva, ni hao, se prohíbe tocar bocina. Pero aparte de eso, también muchas motos se han hecho eléctricas. Y esto es lo que este señor está haciendo en este momento. Ni hao. Utilizan este tipo de kioscos y miren, con su celular, con el código QR que va a escanear, lo que él tiene es, miren, oh, eso va a ser. Él escanea este código y aquí lo que hace es que saca su batería antigua, que es una batería eléctrica. Y luego la intercambia, deja ahí la batería descargada. Y como él ya pagó a través del código QR, va a esperar unos segundos. Y miren, Y ahí le abrió la batería totalmente cargada para que él pueda seguir en movimiento. Ya viene aquí, la coloca a su motito. La enchufa y tiene carga nuevamente. espectacular. Y miren, se nota que la además trabaja en delivery, porque muchísimas personas trabajan en delivery ahora. Por la pandemia esto obviamente creció muchísimo, muchísimo más, porque las personas ya casi no salían de sus casas. Entonces este negocio creció y creció y creció, por tanto también las motos, la cantidad de personas trabajando en esto. Y ahora sucede esto, qué espectacular, ¿no? Que incluso vos ves cantidad de motos y nosotros que venimos de la India, vemos este contraste fascinante entre lo silencioso que se ve en las calles y la gente manejando, y además miren qué amables de poder dejarnos estar grabándolos a ellos. Yes. ¡Ni hao! Y estas estaciones no solamente hay uno, dos o tres puntos, están por toda la ciudad, porque la mayoría de motos y autos ahora ya son eléctricos. Y ahora sí, lo que les veníamos diciendo es que China es tan especial, y en este video les vamos a compartir nuestras primeras impresiones como estas, pero además aquellos tips que necesitan si están pensando viajar acá, porque todo lo que estamos acostumbrados aquí es distinto. Distinto, sí. Sigo emocionada. Sin palabras. La forma de pagar, la forma de moverte, cómo comunicarte, cómo romper esa barrera del idioma, aquí te lo vamos a mostrar todo, así que ponete cómodo, pero si antes todavía no nos conoces, nos presentamos. Hola, yo soy Gaby. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yeyo y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Caminito Amor. Vamos a descubrir China. Casi listos por salir del hotel en esta aventura impresionante por Shanghai. ¡Hey! Hey, tarde, pero hey. Se nota que acabamos de despertar y nos hemos acomodado rápidamente para poder salir hoy día. Mientras caminamos a la estación de metro, vamos a hablar del tip número 1 y lo primero que tenés que hacer incluso antes de llegar a China, y es tener cómo pagar. Para eso es una curiosidad súper grande que la mayoría de tarjetas del extranjero no te van a servir en China en ningún comercio. Tal vez en grandes cadenas hoteleras, o vamos a decir en algún restaurante pipiris nice, pero aparte de eso no las vas a poder utilizar para pagar un taxi o para pagar algo en el supermercado. Entonces la segunda opción que uno pensaría es el efectivo. Pero aquí otra grande curiosidad, y es que el efectivo está prácticamente obsoleto en China. Entonces la mayoría de lugares no te va a aceptar efectivo porque
si bien hay una ley que dice que sí o sí te la tienen que aceptar, la mayoría de lugares no tiene cambio porque están acostumbrados a hacer pagos todo, desde la compra más pequeñita con códigos QR. Para eso, la aplicación que tenés que tener y que te va a salvar la vida se llama Alipay. Esta aplicación es un todo en uno y que gracias a Dios desde enero de 2024 podés vincular tus tarjetas del extranjero y con eso poder pagar escaneando estos códigos QR o que ellos te escaneen. Además de eso, tiene algo que a mí me gusta muchísimo, que es que está vinculada a una aplicación de la que vamos a hablar más adelante, que se llama Trip.com, con la que vos podés agarrar y reservar tus tickets de tren, tu hospedaje, vuelos. Entonces vamos a decir que tu diario vivir siempre va a ser con la tecnología y con esa aplicación descargada. Así es, volviendo al tema del efectivo, nosotros estamos acostumbrados tal vez a llegar al aeropuerto de una ciudad y encontrar un cajero automático y retirar efectivo, pero llegamos al aeropuerto de Shanghái y no había cajero automático, entonces eso te da un gran indicio de que el efectivo está siendo altamente desplazado por esta aplicación. Ahora, lo bueno de esta aplicación también es que si sabes inglés, va a ser, como dijo Gabriela, tu aliada, porque tiene guías que están en inglés acerca de cómo moverte en el transporte público en China, cosas que tenés que saber antes de venir a China y así otras guías más. Y aparte de eso, es que la mayoría de las aplicaciones que utilizan los chinos está en su idioma y esta, como bien lo dijo Yello, la tenés en inglés, así que es un alivio. Ya estamos en el metro y para mí esta ha sido la forma más fácil de poder movernos por Shanghái, porque aparte de que los caracteres no solamente están en chino, sino que también tenés los nombres de las estaciones y las líneas en inglés. Así que eso te ayuda muchísimo a poder ubicarte. Y aquí viene la otra recomendación y es que se descarguen la aplicación Metroman. Como ustedes ven, pueden crearse una carpetita con todas las aplicaciones recomendadas, que así nosotros lo tenemos en nuestro celular. Y Metroman incluso lo tienen en español. Y lo bueno acá es que está prácticamente en toda China. Entonces aquí ustedes eligen la ciudad, eligen la estación. Nosotros estamos en este momento. Y de ahí en Wuthering Road, que vendría a ser a dónde queremos ir. Entonces ponen D hacia dónde y la hora, obviamente nosotros queremos ir en este momento. Y les va a buscar cuál es la mejor ruta, cuáles son los menos transbordos. En nuestro caso siempre elegimos casi la primera. Y aquí, como ven, me dice, debes tomar la línea roja, que es la línea 1, y después la línea verde, que es la línea 14. Me sale desde donde estoy, incluso la cantidad de paradas por línea. Entonces aquí me sale cada una de las paradas con sus nombres. Y ahora ya con esto puedo ir a la maquinita a comprar. Lo bueno de esta maquinita es que ustedes lo pueden poner en inglés. Aquí eligen la línea en la que están, que es la 14, y les aparece todas las paradas. Entonces ponen a la que quieren ir, que es Wuthering Road, y aquí te sale el valor, que vendría a ser 3 yuanes. Necesitamos la cantidad de 2 tickets y luego le das a QR, código QR. Ok, y ahora lo que necesitamos es el Alipay. Parece que tu internet no está dando. Necesitan buena conexión a internet en todo momento. Aquí es importante también que sepan de que si vienen con mochila, les van a pedir que la escaneen. Entonces siempre, bueno, mientras más ligeros viajen mejor. Como ven aquí a Yello le piden escanear la mochila. Ni hao. Ahora sí, seguimos viaje y aquí vamos a insertar nuestros tickets de pasajes. Bueno, no insertar, sino ponerlos aquí y se abre. Siempre tienen que leer bien los letreros. Como ven, lo tienen en caracteres chinos y en inglés, y ahí tienen las dos rutas. Entonces, con Metroman ustedes se pueden guiar para ubicar bien a qué ruta tienen que ir. Otra cosa curiosa es, miren las flechitas aquí en el piso, te dicen, esta es donde esperan las personas para dar espacio para que bajen del metro, aunque hemos visto que no siempre lo respetan.
Oye, pero bien tecnológico el metro, ¿no? O sea, súper avanzado. Yo tenía una impresión de cuando decía China se me venía a la cabeza el comunismo, no tan tecnológico, no tan avanzado, no tan desarrollados, y la verdad que desde que llegamos acá a Shanghái especialmente, estoy viendo una ciudad, pero una metrópolis, la verdad que increíble. Sí, totalmente. Por algo creo que dicen que Shanghái es como la puerta más moderna de China, entonces tal vez vamos a ver cómo nos va en los próximos días, porque de hecho vamos a estar 40 días recorriendo este país, así que nuestra primera parada es Shanghái y toda la modernidad que conlleva esta gran urbe. Sí, y sigo con la curiosidad del metro porque mayoría de los países, de las ciudades que hemos ido, el metro está abierto. Uno está aquí, ve la riel, pero aquí tenemos totalmente una pared de vidrio. ¿Cuántas veces no se habrá caído alguien? Me hace pensar. Qué tétrico el pensamiento, qué terrible ese pensamiento. Pero sí, yo creo que probablemente para evitar ese tipo de accidentes. Exacto, para evitar accidentes así es que ponen esto y no se abren las puertas hasta que el tren está totalmente parado. Si por no mirar bien la aplicación de Metroman te perdiste como nosotros, la mayoría de las personas que trabajan en el metro suelen hablar inglés, español, no. Algo muy importante, al obtener su ticket, no lo boten, no lo pierdan, porque lo van a necesitar para salir de la estación. Así que no les va a quedar como souvenir, aunque está bien bonito, ¿no? Pero no. Y hablando del dinero, si bien la mayoría no utiliza dinero en efectivo, el gobierno ha realizado leyes que indican que sí o sí te lo tienen que aceptar. Y esto para no dejar de lado a aquellas generaciones que todavía no se han podido familiarizar con la tecnología. Así que todavía en el metro vemos lugares donde dice inserta la moneda y personas mayormente mayores haciéndolo. Entonces sí te recomiendo que tengas un poquito, porque nos han dicho que muchas veces si vas a viajar por pueblos más lejanos, que no sean, digamos, ciudades tan grandes como Shanghái, sí puede que lo llegues a necesitar. Hemos visto en el metro cómo los nombres de las estaciones están con el nombre en caracteres chinos, pero también con la traducción en inglés. Asimismo están las calles para que puedas ubicarte mejor. Ahora, ¿qué pasa también con ciertos locales como ventitas o restaurantes? No todos tienen la traducción al inglés y tampoco tienen fotos. Por eso te recomendamos tener un traductor de imágenes. Este es el que nosotros utilizamos, que es bastante sencillo. Por ejemplo, en este local, yo tengo la versión gratuita, simplemente le sacas una foto y aquí, si bien vemos el plato y nos podemos dar una idea de qué es, no sabemos si es carne de cerdo, carne de perro, carne de pollo, carne de qué, pero aquí con el traductor fácilmente me lo tradujo al español. Salsa de cáñamo picante, miren, por ejemplo, ya sabemos que este plato es picante, y curry de carne, cerdo, arroz con bolsa de huevo. Entonces, de esta forma podemos ir traduciendo no solamente menús, sino cualquier tipo de letrero o cosa que veamos que tenga caracteres chinos. Hablando de traducciones, también la mayoría de los locales, y eso que nosotros estamos en Shanghái en este momento, no todos hablan en inglés y de hecho ha sido bastante retador comunicarnos. Entonces la mejor forma, y lo que te recomiendo, es que siempre tengas en tu celular aplicaciones de traducción. Yo estoy en este momento con Pleco y esta otra que se llama Traducir, que es bastante sencillo. Con esto podés vos ponerlo de español a chino y, por ejemplo, acá yo le escribí hola, tengo hambre, le doy a traducir y ya me aparece el carácter chino, y de esta forma nosotros hemos podido hablar con la gente en el hotel, porque sí, no todos lo hablan, entonces es importante, cualquier duda que tengas, siempre tener la forma de poder comunicarte. Miren, acá nosotros estamos traduciendo depending on your personal taste. Udon noodles are thicker and ramen noodles are thinner. Udon noodles. Udon. Ok. Thank you. Juan, no, pero... No sé cuál será que pedí. Nos hemos sentado en un lugar y miren, Yayo se pidió una carne con cebolla, parece, pero lo que me sorprende es que le han traído un huevo crudo. Ah, y aquí viene hay con sopita.
Sopita, pero hay huevo crudo. Esto Al es huevo nuevo. crudo, que me imagino que el huevo se lo echo aquí para que se haga con lo caliente. De la sopa. O tal vez también. Todo ¿no? tal vez lo pones junto. Es que nada tiene sentido y todo tiene sentido a la vez. No sé, ¿qué vas a hacer con ese huevo crudo? No sé, creo Mira, que lo tiene pongo- arroz. Tiene arroz debajo. O le pones o lo comes crudo. Tal vez aquí se come crudo. A ver, cómelo crudo. Tal vez se come crudo. ¿Vas a comerlo crudo? Sí, porque no, es full proteína. A ver, Pero a ver la sopa. ver para creer, dijo el ciego. Es rica la sopa. ¿Sí? Sí, calientita para este invierno. Y otra vez nos trajeron, miren, estos tecitos. A mí me trajeron una sopita de miso que está increíble, con lonjitas de cerdo. Aquí sí con palitos, que soy buena para el sushi, pero para el fideo la verdad que me falta práctica. Vamos a ponerlo así, con juguito. Muy bueno. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar Google Maps para ubicarnos y aunque tenemos la VPN y podemos acceder, tiene un error de unos 500 a 700 metros a la redonda. Por ejemplo, cuando estábamos buscando llegar al coworking, nos mandó como unas 2 a 3 calles más al otro lado. Entonces, te recomiendo sí o sí tener una aplicación de un mapa chino. Nosotros tenemos Baidu. Ahora, ojo, va a estar en chino. Pero ya les hemos dicho cómo ustedes pueden traducir todo. Facilito, no se dejen intimidar, solamente agarren, sáquenle foto al mapa y así les va a ir traduciendo toda la dirección que van a poder encontrar y van a poder llegar. Así que no se preocupen, no tengan miedo, no se van a perder. Igual de todas maneras le pueden preguntar a las personas que en lo poquito que le puedan entender van a llegar. Bueno, como se dieron cuenta, van a necesitar estar conectados y tener buen internet en todo momento para estar utilizando estas aplicaciones. Y para esto tenés dos opciones. La primera es conseguirte una SIM card local. Para esto te recomendamos que apenas llegues al aeropuerto vayas y compres ahí tu SIM card. ¿Esto por qué? Porque así te aseguramos que por lo menos la persona que te atienda te va a entender y va a hablar un poquito de inglés, lo suficiente como para venderte el chip. Nosotros hemos conseguido una de China Unicom que por 500 yuanes tenemos 150 gigas por 30 días. Ahora, la segunda opción es la eSIM de Holafly. Y ahora, ¿ustedes sabían que la mayoría de aplicaciones de Occidente están censuradas en China? Eso quiere decir que, por ejemplo, todas las de Google, YouTube, Gmail, no vas a poder tener acceso a ellas. WhatsApp, incluso redes sociales como Facebook e Instagram. Y entonces la única forma de poder tener acceso a estas aplicaciones y continuar con tu día a día normal en este país es tener una VPN instalada en tu celular. ¿Y qué es una VPN? Vamos a decir que lo que hace es que disfraza tu conexión a internet, haciendo que parezca que estás conectado desde cualquier otro país que no es China. Lo bueno de la eSIM de Holafly es que ya cuenta con esta VPN, entonces desde el primer momento en que la instalas ya vas a poder tener acceso a todas estas aplicaciones. Y es tan sencillo como ingresar a su página web, eliges el destino y una vez realizas la compra por la cantidad de días que es tu viaje, te llega un correo con un código QR que tenés que escanear. Ojo, aquí es súper importante que tu celular sea compatible con eSIMs, porque si no, obviamente no las vas a poder utilizar, pero la mayoría de celulares vamos a decir que sí son compatibles, pero es importante que te fijes eso antes de realizar la compra. Y bueno, entonces una vez tenés la compra, instalaste tu tarjeta, recién al llegar al destino es cuando la activas y voilà, tenés conexión. Y lo mejor, con datos ilimitados. Así que prácticamente por el mismo precio de conseguir una local, vas a tener datos ilimitados y aparte de eso la VPN para tener acceso a todas estas aplicaciones. Lo mejor de todo es que Holafly está disponible en más de 170 países y lo mejor además aquí es que nosotros les hemos conseguido un descuento que es 5% con el cupón Caminito Amor y les estamos dejando el enlace con el cupón ya aplicado en la descripción de este video. Ahora también, ¿qué nos pasó con la SIM card local cuando quisimos comprar hace ratito el ticket para el metro? Compramos con mi teléfono que tiene el SIM card local, pero en el subterráneo del metro no me dio el internet. Entonces hicimos la compra
Pagamos, nos llegó el voucher de que habíamos pagado, pero no nos entregaron los tickets en la maquinita, entonces tuvimos que ir a un centro para que ahí el señor que trabaja en el metro nos ayude y nos explique de que, ok, no van a hacer la devolución, no sabemos cuándo, pero no lo van a hacer. Sí. Y ¿qué pasó? Tuvimos que volver a la maquinita, volver a comprar otros tickets, esta vez con el teléfono de Gabriela que tiene la eSIM de Olafly. Y ahí sí, voilà, nos dio perfecto el internet, compramos los tickets y pudimos movernos. Así que bueno, la recomendación acá yo les diría que tengan las dos, porque si quieren tener, vamos a decir que toda la experiencia china y utilizar otras aplicaciones de las que te voy a hablar más adelante, sí es importante que tengas un número local. Pero si es que, vamos a decir, tenés todo tu viaje arreglado, la eSIM de Olafly te va a servir súper bien. Y algo que a mí me sorprendió bastante es que cuando yo me imaginaba China, la verdad que me los imaginaba ellos con mascarillas prácticamente en todas partes. Y si bien todavía se ve a personas utilizando la máscara, no es solamente consecuencia de la pandemia, porque hay que tomar en cuenta que ellos estuvieron encerrados por casi 3 años. Entonces recién vamos a decir que China abrió sus puertas nuevamente y está llegando el turismo. Entonces, esto de las mascarillas, me gusta ver que las personas caminan de igual forma que nosotros, pero viene incluso desde antes de la pandemia por el tema de la contaminación del aire. Porque ustedes sabían que China es uno de los países, al igual que India, más poblados y más contaminados del mundo. Y yo hago esta comparación porque nosotros estamos llegando de India y sí veo bastante la diferencia. Yo pensé que Shanghai iba a ser igual de contaminado que Delhi, pero no. Nada que ver. Y de hecho hay una aplicación bastante interesante si ustedes quieren conocer cómo está el aire en la ciudad, que se llama Air Matters. Y aquí les salen las ciudades, por ejemplo Shanghai, y les sale el índice de la calidad del aire. Por ejemplo, en este momento está excelente, pero por ejemplo en Beijing te sale que está ligeramente contaminado. Entonces esto sí es un dato bastante interesante para que ustedes... Dicen que los chinos, además de ver cómo va a estar el clima, siempre ven cómo va a estar el aire y depende de eso es cómo se preparan, si deciden salir, si utilizan mascarillas o no. Y creo que bueno, si ellos lo hacen, nosotros también deberíamos tomarlo en cuenta. Y han visto que estando en China van a utilizar su celular para todo. Y quedarte sin batería aquí es un gran pecado. Pero estos chinos son muy inteligentes, ellos han pensado en todo y tienen estaciones con cargadores portátiles por toda la ciudad. Miren esto, es buenísimo porque acá simplemente ustedes escanean su código QR, sacan la batería que está llena, van caminando y lo pueden devolver en cualquiera de las estaciones que sea de la misma compañía en el espacio vacío y así siempre tienen batería. Muy inteligente, muy interesante. Díganos ustedes en los comentarios qué opinan de esto. La verdad que funciona prácticamente igual a las baterías de las motos eléctricas. Sí, que dejas la batería vacía y recoges una llena. Y en todo este tiempo no es que nosotros hemos estado caminando sin rumbo, sino que estábamos de venida al coworking. ¿Por qué? Porque yo trabajo en remoto y esta es una experiencia para aquellos que necesitan conectarse sí o sí. Y fue un dolor de cabeza encontrar un coworking. Al final encontré unos que son de la cadena de WeWork, que es al que estamos yendo acá. Y solamente otra curiosidad es que mayormente para pases diarios, casi todos los coworkings los tienen. Vamos a cruzar. Pero en el caso de este en específico, no sé si será todas las cadenas de coworking así, pero los pases diarios yo solamente lo podía pagar si es que teníamos una aplicación china o si es que yo tenía alguna tarjeta china vinculada. Porque a través de Alipay sí te permite hacer compras con tarjetas del extranjero, pero son compras diarias. Pero por ejemplo, si quieres hacer una suscripción de una semana en un coworking o en un gimnasio, no vas a poder porque necesitas con Alipay vas a necesitar una tarjeta china. Entonces, más bien ha sido un amor la persona que trabaja aquí, Alan. Te amo. Él que trabaja aquí en WeWork me ayudó muchísimo. Al final, él como que ingresó a la aplicación, vinculó su tarjeta y con su tarjeta china pudo pagar. Y así que ahorita estamos de ida a este coworking, que ojo, ha sido el coworking más caro de mi vida. Ahorita les cuento, vamos. Y bueno, aquí en la aplicación de WeWork, yo puedo ingresar también con mi pase. Este
la verdad que es un coworking espectacular. Nos está saliendo 20 euros el día, pero tiene bastantes espacios bonitos. Una conexión súper rápida, porque si bien para el celular y todo está excelente, o la Fly, por ejemplo, para conectarte a la computadora, para poder trabajar como yo, no es tan sencillo. Entonces vamos a buscar un espacio para sentarnos. Hay agua a disposición, hay agua caliente, agua fría. Aquí hay café para servirnos. Todo a voluntad, todas las veces que uno quiera. Y también, no acaba ahí. ¿Qué estás haciendo, amor? Este será el coworking más caro de mi vida, pero también es el único donde me dan cerveza ilimitada. Así que bueno, hay que aprovecharla. ¡Diablos, señorita! Cerveza ilimitada en un coworking. ¿Qué tal? ¡Qué belleza! Así da gusto pagar. Salud, a trabajar desde China. Curiosamente, hemos llegado para el Año Nuevo Chino, que sucede diferente del occidental. Ellos no festejan del 31 al 1, sino que el Año Nuevo Chino mayormente son fechas de febrero, van cambiando. Este año toca del 9 al 10 de febrero. El 9 sería como la previa Año Nuevo y el 10 de febrero ya es el Año Nuevo Chino. Y me hace mucha ilusión de nosotros estar acá en el coworking, están haciendo esta actividad, porque este año es el año del dragón. Todos los años está caracterizado por un animal de su calendario chino y en esta ocasión es el dragón. Entonces, toda China está siendo decorada con este tipo de stickers y cosas características del dragón. How to say Happy New Year in Spanish? Yeah. Feliz Año Nuevo. Thank you. Feliz Feliz Año Año Nuevo. Nuevo. Oh, yeah, that's very good. Feliz Año Nuevo. Y por ejemplo, si te toca, digamos que es tu año del dragón, cada 12 años es otra vez el año del dragón. O por ejemplo, si vos naciste el 90, yo soy con Yello caballo. Entonces, a nuestro año 12 volvió a ser caballo, nuestro año 24 volvimos a ser caballo. Y en este caso dicen que los años que se repite tu animal, o vamos a decir tu horóscopo chino, es el año que puede ser que tienes que cuidarte y protegerte más, y para protegerte tienes que utilizar rojo, dicen ropa interior roja, y de esta forma te vas a estar protegiendo y tu año no va a ser tan difícil. Ya lista para trabajar en el coworking, les voy a contar otro reto que uno tiene cuando, como yo, necesitas conectarte a la computadora y no simplemente desde el celular. Porque la verdad que con Hola Fly, una belleza, pero necesitas tener la eSIM en todos los dispositivos que vas a necesitar conectar al internet. O sea que no es que podés comprarte una eSIM con datos ilimitados y compartirle a tu computadora los datos o a otro celular. No, cada uno tiene que tener su propia eSIM. Entonces, si es que tu computadora, y como yo, necesitas conectarte para trabajar, no tiene la posibilidad de instalar una eSIM, Hola Fly no te va a servir. Entonces, lo que tenés que tener sí o sí instalado para poder seguir trabajando y estar tranquilo, les decía que es la VPN. Y hay muchas VPNs en el mercado y yo lo que les voy a dar, la recomendación más importante es que ustedes se instalen varias, ¿ok? Porque el gobierno de China constantemente está bloqueando estos servicios, por tanto a veces te va a funcionar una, a veces te va a funcionar otras. El servicio es bastante, vamos a decir, fluctuante. La que mejor me ha funcionado a mí es Surfshark. De hecho, si vienen por aquí, les voy a mostrar. En mi máquina ya lo logré, ya estoy conectada. Como ven, incluso dice, debido a las restricciones de tu red, puedes conectarte a menos ubicaciones. Pero lo logré y gracias a eso ya estoy conectada. Ya puedo entrar a Gmail, puedo hacer todo lo que yo quiera y puedo estar navegando tranquilamente y trabajando también. Pero como backup yo también me descargué, como ven acá tengo CyberGhost y tengo ExpressVPN. Entonces al final es la que le funcione mejor. Como les digo, a mí Surfshark es la que mejor me ha funcionado y de hecho tenemos un descuento para ustedes y también meses gratis si quieren probar
y la mayoría tiene además 30 días de garantía, así que incluso pueden instalarlo para su viaje, ver si es para ustedes o no, y bueno, si no, ya saben que siempre pueden pedir la garantía. Entonces es importante que recuerden de tener todo instalado y activo antes de llegar a China, porque si no, el primer reto que van a tener es poder instalarse una VPN para poder conectarse ya desde aquí. Si bien me han dicho que no es imposible, la verdad que es bastante complicado porque muchas veces incluso acceder a la VPN o acceder al internet desde la VPN te lo bloquean. Eso es algo que hemos vivido en los últimos días con Yello, que cuando conectaba, por ejemplo, a veces una VPN se me cortaba el internet. Entonces tenía que probar con otra y así y así. Entonces, bueno, esto es importante que ustedes lo tomen en cuenta, lo sepan, instálenlo antes de llegar al país, tengan varias como backup y todos sus dispositivos asegurados para poder trabajar tranquilos. Este no sería un video de primeras impresiones y de tips sin hablarte de WeChat. Y es que WeChat es la aplicación, vamos a decir, que te da la experiencia completa de China. Es su todo en uno. Aquí ellos pagan, pero vos si no tenés una cuenta en un banco chino no vas a poder utilizarla. Para eso solo Alipay. Pero es su red social, es su Facebook, vamos a decir que es su WhatsApp, el lugar donde chatean, se pasan fotos, se pasan videos, hacen grupos de amigos, todo. Y entonces, obviamente, nosotros la queríamos tener porque cada vez que hablábamos con alguien nos preguntaban, ¿tienen WeChat? Y nosotros, no, WhatsApp. Y quedaba ahí. Entonces, para poder tener WeChat, lo primero que tienes que hacer es descargarte la aplicación, pero para registrarte necesitas un número de China y por último también ser verificado. Verificado por alguien que ya tiene una cuenta de WeChat. Entonces, ahí es cuando vos tenés que sacar a relucir esas habilidades sociales que tenés y encontrar ese amigo que te permita verificar tu cuenta a través de su usuario, pero que no haya verificado a nadie en los últimos 6 meses. Sí, suena complicado, ¿no? Lo fue. Nosotros fuimos ahí en el hotel, le pedíamos a la gente de recepción, nos decían, no, ya verificamos, que es tan sencillo como escanear un código QR que te aparece en la pantalla cuando te registras. Y nos decían, no, después hablábamos con los otros huéspedes, tampoco podían, hasta que llegamos aquí al coworking y Alan nuevamente... Te amo, Sos gracias. grande, Alan. Él no solamente nos solucionó la vida, como ustedes saben aquí, pero también nos verificó con WeChat. Y algo que me sorprendió ya teniendo la aplicación es que vos podés chatear con alguien que no habla tu idioma. Y por ejemplo, ellos me pueden escribir en chino mandarín y yo a través de la misma aplicación lo puedo traducir al español o al idioma que está en tu celular. Y entonces es súper fácil poder mantener comunicaciones con los locales que probablemente no tengan un inglés o un español fluido y de esta forma, bueno, poder seguir teniendo esa experiencia de China. Ahora sí. A ver, si tu viaje por China es por muy corto tiempo y además está todo organizado, no te recomendamos evítate la fatiga, pasar de WeChat y venir a disfrutar. Pero si querés hacer China por tu propia cuenta y en un viaje un poco más larguito, ahí sí te recomendamos que tengas WeChat. Mientras Gabriela seguía trabajando ahí en el coworking, yo aproveché para salir y comprar comida. Ya es hora del almuerzo, ya estoy de vuelta con la comida para seguir trabajando junto con ella también. Pero quiero aprovechar y darte una recomendación más. Viaja siempre con seguro de viajes. Es mejor tener un seguro y nunca necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Nosotros viajamos siempre con Heymondo, que para nuestro punto de vista es el mejor seguro de viajes en español, que además tiene su aplicativo con soporte y asistencia médica 24/7. Te estamos dejando 5% de descuento si querés comprar en cualquiera de sus pólizas a través del enlace que te dejamos en la descripción del video. ¿Cómo planificar tu viaje fácil por China? Nosotros hemos utilizado mucho dos aplicaciones, sobre todo para reservar hospedaje, que es Booking y Trip.com. Trip.com es la aplicación que te mencionamos que está vinculada a Alipay. Aunque esta no la hemos utilizado tanto para hospedaje, sí aquí podés reservar atracciones turísticas y sí la hemos utilizado bastante para comprar vuelos internos. Incluso podés conseguir tickets de tren, porque los tickets de tren, aquí otra cosa curiosa, es que solamente los podés conseguir 15 días antes de la fecha que querés hacer ese tramo. Y se suelen agotar así. Entonces tenés la opción de o conseguirlo a través de una agencia o esperar y llegar acá y tal vez no encontrarlo yendo a la estación de tren. Y por supuesto, si querés adelantarte y hacerlo por tu cuenta, tenés la opción de Trip.com.
Ahora también, un dato curioso es que ¿sabías que no todos los alojamientos aceptan turistas extranjeros aquí en la China? Pero no te preocupes que este tipo de aplicaciones sí vas a encontrar los alojamientos que nos aceptan a todos. Sí, nosotros más, como digo, hemos utilizado Booking y el motivo es porque además tiene el filtro de cancelación gratuita que al menos con Yeyo decimos, si están en Booking y están en Trip.com, están acostumbrados a recibir extranjeros, pero sobre todo a comunicarse con ellos. Así que sea que no tengan un nivel de inglés super pro, seguramente saben hacerlo a través de aplicaciones. Llegó el momento de comer, ya salimos del coworking, así, muertos de hambre. Y miren acá, todo está en chino, el menú está en chino. Esto es para sacarte como servilleta, miren qué cool. Después me voy a sacar cuando la necesite, bueno, ya me la saqué. Y aquí, miren el menú, todo en chino. Pero ya sabemos que vamos a utilizar el traductor de imágenes, obviamente, para saber qué vamos a pedir, porque miren, acá nos han traído como una parrillita, tenemos palitos chinos, nos han dado semillitas de girasol. ¿Y esto qué será? Parece un té de frutos rojos. Miren cómo humea, es caliente, porque aquí en China lo tradicional no es acompañar las comidas con algo frío, sino con un té caliente. Ya está funcionando, miren acá está leyéndome el menú. Toma su tiempo porque bueno, ahorita tiene hartos caracteres. ¡Ay! Ya apareció todo. ¡Wow! Miren. Ahí después. Bueno, acá dice, Yeyo, hay brochetas. ¡Uy! Brochetas de cordero, de pollo, de piel de pollo crujiente, de carne conectada, de cordero fresco, de piel de cerdo, de bao de palm, eso no sé qué será, de lengua de pato, tendones de hongos a la parrilla. Ok, vamos a ver, ¿qué tanto hay de todo lo que te Los mencioné? primeros dos, tal vez. Sí, no saben ni qué dice. Los primeros dos son cordero fresco. Eso, fresco. eso, Ya, yo sabía. vamos a poner. Y aquí nos han dado además un manguito para que nosotros anotemos lo que queremos. Vamos a ir por 5 de cordero fresco. ¿5? 10. No, pues vamos a pedir otra cosa. Ah, bueno. Y ellos ya está exagerando, ni siquiera sabemos el tamaño. Nos han dicho que son chiquititos, sí, antes, pero, o sea, de las brochetitas. Miren aquí, nos han prendido la parrillita con velas y algo curiosísimo. Bueno, y ellos le están metiendo aquí a full a las semillitas de girasol. Con todo, ¿para qué lo ponen? Si saben cómo soy. Y miren, acá hay basurero incluido en la mesa. Primera vez que veo eso. Sí, no me canso de... La verdad, los chinos me están impresionando muchísimo. Ellos están muy avanzados, están pensando en todo. Porque, a ver, uno le traen las cosas aquí, tienen cargadores portátiles por todos lados, tienen baterías para las motos por todos lados, pero también uno no puede dejar la basura por todos lados. En la mesa tiene un hueco donde uno bota la basura. Cuéntenos en los comentarios si habían visto una mesa así. La verdad, innovador. Yo primera vez que veo un basurero así incluido en medio de la mesa. Me parece muy buena idea. De igual forma el servilletero que les mostré antes. Y aquí viene otra curiosidad. Y es que se dan cuenta que mucho decoran con rojo. De hecho, está casi en todas partes, en las decoraciones. Y es porque el rojo para ellos simboliza la buena suerte. Entonces es un color que utilizan tanto en sus celebraciones como, vamos a decir, que en su diario vivir. Yo creo que el rojo, al igual que nuestro color favorito, es el de ellos. Ya nos llegaron estos pacumutitos, nosotros los llamamos estas brochetitas. Miren qué espectacular, hemos pedido de cordero, de corazón de pollo, de carne. Están wow, ¿no? Están buenísimas, sazonaditas, sabrosa. La verdad que hasta ahora estamos como casi 3 días en China y en todo este tiempo lo que les puedo decir es que todo lo que he probado me ha encantado y uno de los principales miedos que yo tenía era que casi toda la comida sea picante y no es así que estoy muy feliz. Una de mis comidas favoritas es la comida china y yo soñaba con venir a comer comida china en China y no me está decepcionando. El sabor es
Oh my God. Aquí, caminitos, miren cómo yo tengo que pagar la orden abriendo Alipay. Aquí en esta opción Pay, recibir, me muestra el QR y lo escaneo aquí. Y recibido, ahí le sale recibido. A mí me sale esta confirmación de que he pagado. Tengo que poner mi código PIN para autorizar la compra. Listo, una vez autorizada, ahí sale pagado. Perfecto, 36 yuanes por la comida. Y hemos llegado a uno de los alojamientos más increíbles donde hemos estado en toda nuestra vida. Se encuentra en Shanghai, pero esto te vamos a contar en otro video. Esperamos que todos estos tips para un viaje a China y nuestras primeras impresiones te haya gustado y por supuesto, si es así, no te olvides Dale me gusta, tampoco te olvides suscribirte al canal dándole click a la campanita para recibir los próximos videos de esta serie de China que están buenísimos. Y por supuesto, si tenés algún otro tip o te ha quedado alguna duda, déjala en los comentarios que ese espacio es para vos. Sin más, nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Chao, chao.